y amén. Bueno, Dios es bueno, Dios es fiel. Quiero decirte que Dios ha estado haciendo cosas muy grandes, muy extraordinarias. Y hoy el Señor me mandó a que hablara por la mañana del perdón. Y yo le decía, Señor, ¿y ahora qué quieres que hable en la tarde con tus siervos, con tus hijos? Y me decía que también tenía que hablar del perdón. ¿Por qué tenemos que hablar del perdón, mis hermanos? Porque es necesario que nosotros nos preparemos ahora, ¿verdad? Ahora más que nunca nos empecemos a preparar, porque sabemos de antemano que todos los días vamos a tener luchas, pruebas, ¿verdad? Y muchas de las veces, pensamos que ya terminamos de perdonar, pero posiblemente, el mismo día de hoy te pudieron haber hecho enojar y quizá te quedaste con el enojo, o fue el día de ayer, antier, o no sé qué día, y posiblemente te quedaste atorado con un enojo, con un coraje. Y quiero decirte que esto pues obviamente te puede afectar, ¿verdad? Puede dañarnos nuestra vida espiritual, puede debilitarnos, puede venir nuevamente una raíz de amargura. Y por eso es que es necesario que nosotros cada día nos estemos limpiando, amén. Todos los días puedes tener a alguien a tu alrededor, inclusive en la calle, tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Que inclusive en la calle nos pueden atacar, nos podemos enojar, porque es muy común que el ser humano se enoje, ¿amén? Y el enojo pues trae después, la falta del perdón. El enojo nos trae amargura, nos trae ira, nos trae violencia y muchas cosas más que tú ya sabes, amén. Quiero que vayamos a Efesios 1 del 3 al 6, por favor. Si estás ahí me puedes leer, que me ayudes un poquito. Léemelo, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el amor antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta el 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense, somos adoptados por nuestro Señor Jesucristo. En otros tiempos nosotros creíamos que conocíamos al Dios Todopoderoso, creíamos que conocíamos a nuestro Padre Celestial, pero realmente no lo conocíamos, porque la palabra de Dios dice que el pecado nos aparta del amor de Cristo. La palabra nos está diciendo que antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía y nos escogió para ponernos en lugares celestiales. Tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios, y Él nos está prometiendo sentarnos en sillas celestiales, llevarnos al reino celestial con Él. Pero sabemos que tenemos un adversario, tenemos un enemigo que todos los días puede provocarte un pecado y puede provocarte que tú te enojes con algún familiar, con alguna persona, y que tú empieces a renegar o a hacer cosas indebidas con tu propia vida o con la vida de los demás. Y esto puede limitar, esto te puede apartar del amor de Dios. Es tan importante que todos los días nosotros estemos cuidando la relación que tenemos con nuestro Dios, y entendamos
que el enemigo siempre va a buscar una forma de apartarnos, de no estar comunicándonos con nuestro Dios y de no estar bien delante de Dios. Hoy todavía existen parámetros que Dios ha colocado en contra del enemigo. Amén. Nosotros sabemos que nuestro Dios está en contra del enemigo porque está en contra del pecado. ¿Quién es el que nos provoca el pecado, mis hermanos amados? Sabemos que Satanás y sus demonios, ¿verdad? La manera que el enemigo entra a nuestras vidas es porque hemos abierto puertas. Cuando nosotros abrimos una puerta, por decir, una puerta de enojo, una puerta de ira, una puerta de alguna conversación que no viene al caso de hablar la verdad porque no edifica, una puerta de envidia o cualquier otra puerta, ¿verdad?, por un pecado, esto quiere decir que nos empieza a poner obstáculos para tener una relación y una comunión con Dios. Muchos de nosotros en otros tiempos experimentábamos que clamábamos al Señor, que hablábamos al Señor, que pedíamos al Señor alguna petición de tu corazón, y en algunas ocasiones tú pensaste que tu Dios no te escuchaba, ¿verdad? Pero quiero decirte, no es que no te escuche, es que en aquellos tiempos o quizá ahorita, si tú tienes una puerta abierta que le dices cabida al enemigo y estás pidiendo algo para que el Padre te bendiga, quiero decirte que es tiempo de que te pongas a cuentas con Dios y es tiempo de que cierres esa puerta para que tú puedas adquirir esas bendiciones que Dios tiene ya para ti. Porque antes de que tú le pidas algo al Señor, el Señor ya tiene las bendiciones para dártelas antes de que tú se las pidas. Por eso es que el enemigo sabe que nuestro Dios quiere bendecirnos en gran manera, pero el diablo no quiere que nosotros seamos bendecidos, sino lo contrario, el enemigo quiere que nosotros seamos maldecidos, ¿verdad? Y por eso es que Él nos provoca muchas veces a estar pecando, porque Él sabe que la desobediencia y el pecado nos trae maldición. Amén. Tenemos que estar continuamente alertas y continuamente estar muy preparados para que cuando venga la acechanza del enemigo, ustedes y yo podamos contrarrestarle con la palabra de Dios. ¿Se recuerdan cuando vino y tentó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo que si era hijo de Dios, que comiera de ese pan, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que contrarrestarle al enemigo con la palabra de Dios, para que Él huya de nuestra presencia. Entonces, si tú has abierto una puerta, o quizá a lo mejor tus padres en otros tiempos abrieron puertas, o sea, haciendo cosas indebidas, y nosotros heredamos las maldiciones generacionales de tercera, cuarta y quinta generación, aún por ellos tenemos que pedir perdón. Yo no sé si sabías tú esto. Nosotros tenemos el derecho de poder ir a la presencia de Dios y de ir a pedir perdón por nuestros padres por todos los pecados cometidos. Tú y yo no sabemos cuántos pecados cometieron nuestros padres, y por causa de los pecados cometidos de nuestros padres, muchas veces nosotros estamos pagando el pecado de nuestros padres y estamos padeciendo y estamos sufriendo por los errores que nuestros padres cometieron. Y vinieron espíritus familiares del antepasado, porque hemos perdido la verdadera voluntad de Dios por causa del pecado de los padres. Lejos del camino donde Dios nos ha llamado, mientras empezamos nuestra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo siempre va a tratar de poner bloqueos. Sabes que hace unos momentos, cuando estábamos con el grupo de mujeres y había unos cuantos jóvenes ahí, estábamos mirando, o sea, ellos están muy preparados con la palabra, mis hermanos, mucho mejor que yo y tú. Ellos se graban la palabra, se la memorizan, y ellos enseñan a los niños a memorizar la palabra de Dios.
Es muy bonito que te memorices la palabra de Dios, pero quiero decirte que no solamente tenemos que memorizarnos la palabra de Dios. La palabra de Dios la tenemos que poner por obra. La palabra de Dios la tenemos que vivir, porque si solamente te la aprendes, si no la vives, de nada sirve que tú tengas la palabra en tu mente, ¿amén?, memorizada. No tiene caso que la tengas memorizada si no la pones por obra. Estábamos viendo que algunas personas tenían bloqueos. Les pregunté a todos les pregunté, ¿cuántos de aquí no han perdonado a algún familiar o a alguna persona? Les dije, levanta tus manos, y ninguno levantó su mano. Todos dijeron, ya perdonamos. Yo hice un comentario y todos se rieron, ¿verdad? Y les dije, a ver si es cierto. Porque a la hora de la administración sale toda la luz. ¿Amén? Pues ciertamente a la hora de la administración quiero decirles que la mayoría estaban manifestados y la mayoría estaban vomitando, la mayoría estaban llorando, y fue algo extraordinario porque el Señor pues no puede ser burlado, ¿verdad? Nuestro Dios todo lo sabe, todo lo escudriña. Nuestro Dios todo está al pendiente de nosotros. Y qué bendición que aún nosotros diciendo ya perdoné, qué bendición cuando Dios viene y te descubre y te dice, no es cierto, no seas mentiroso, ¿verdad? Y te hace, Señor, o sea, entender que todavía no has perdonado, porque sabes que es muy fácil decir yo ya lo perdoné o ya la perdoné, pero no realmente de corazón. Jóvenes, niños, adultos, viejitos, ancianos, o sea, todos podemos decir yo ya perdoné, ¿sí o no, mis hermanos? Pero realmente hemos perdonado de corazón. ¿Sabes cómo puedes identificar si tú realmente has perdonado? Cuando te mencionan a esa persona. Cuando te mencionan a esa persona, tú sabes al instante si tú ya perdonaste a la persona. Y si no la has perdonado, te va a dar tirria, te va a dar coraje, te va a dar, si sabes que no me cuentes nada de esa persona. No quiero saber nada, ni me la menciones, por favor. Ya la perdoné, pero no me la menciones, no quiero saber nada de ella. ¿Verdad? Eso no es perdonar. Perdonar es, de veras, o sea, que cuando tú estás escuchando el nombre de esa persona, o cuando estás cerca de esa persona, tú la veas con misericordia, la veas con amor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó muy claro un ejemplo. Cuando Él estaba siendo crucificado, volteó a ver a todos aquellos hombres, ¿verdad?, que lo estaban crucificando. Yo no sé si recuerda su mirada de Él cuando voltea a ver a todos aquellos fariseos. Y los voltea a ver con tanto amor y le dice al Padre, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Sabes que en un tiempo yo pensé, y algunas veces yo decía, claro que sabían lo que hacían. Claro que sabían lo que hacían. Pero quiero decirte, el Señor me hizo entender que realmente no sabían lo que hacían. Porque quiero decirte algo. ¿Tú sabías lo que hacías cuando hiciste daño a otra persona? ¿Sabías cuánto daño le hiciste a las personas? Yo no sabía cuánto daño yo le hacía a mi hijo. Yo no sabía cuánto daño yo le hacía a mi madre. Yo no sabía cuánto daño le hacía a mis amistades. A veces con una sola conversación, ¿verdad?, con algo que yo hablé, bien o mal, de aquella persona, yo ya ofendí, lastimé. De hecho, lo podemos seguir haciendo, mis hermanos, como seres humanos. A veces nosotros no refrenamos nuestra boca, ¿sí o no? ¿Y por qué el Señor quiere que yo siga hablando de esto? Porque Él quiere encontrarnos sin manchas y sin arrugas. Él quiere que nosotros, cuando Él venga, estemos preparados y entendamos que tenemos que estar a cuentas con Él, ¿verdad? Y no solamente con Él, también con aquellos que nos hicieron daño y con aquellos que nosotros hicimos daño. Antes de que una persona se muera, el Señor avisa a los familiares. ¿Sabías que ninguna persona que se muere instantáneamente sin pedir perdón?
Dios todavía en su gran misericordia les da permiso a todas las personas que van a morir. Les da permiso. Ya presienten que ya se van a morir. Esto es verdad. Yo no sé si estás conmigo. Ya presienten, y eso es un llamado de Dios, es un presentimiento que Dios pone, y la misma persona empieza la conciencia a arrepentirse y empieza la persona a pedir perdón. Pues sabemos que hay personas que aunque Dios ponga, ¿verdad?, ponga la conciencia a que se active, hay personas que siguen con rencor, con resentimiento, con enojo, con amargura y no perdonan. ¿Te puedes imaginar una persona sin perdonar a aquellos que les hicieron daño aquí en la tierra? ¿Qué crees que pueda pasar con esas personas, mis hermanos? La Biblia dice muy claramente, mis hermanos, que si tú no perdonas los pecados, si tú no pides perdón y si tú no perdonas, dice el Señor, que nosotros no vamos a ser perdonados. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que todos los días alguien nos puede hacer enojar. Mira, no te quedes con el enojo. Al instante dile al Señor: Señor, yo renuncio a la falta de perdón. Porque tú tienes todo el derecho de decirle a ese espíritu inmundo que se quiere anidar dentro de tu corazón. Es muy común, mis hermanos, que el enemigo quiera regresar nuevamente a nosotros. Y te lo digo por experiencia, vaya. Algunas veces el Señor me hace entender que tengo que seguir trabajando en la falta de perdón en mi propia vida. Porque algunas veces, la misma persona que me hizo los tiempos me vuelve a hacer daño nuevamente. Vuelve a reaccionar lastimando mi corazón o lastimando mis sentimientos, y vuelvo a caer en la trampa. Yo no sé si me estás entendiendo con esto. Puede haber personas que tú ya habías perdonado de todo corazón, y son personas a lo mejor familiares tuyos, ¿verdad? Pero estabas perfectamente bien, todo estaba perfectamente bien. Podías abrazar a esta persona, podías platicar muy amenamente, podías estar tranquilamente feliz, contento con esta persona, ¿verdad? Pero de repente, esa persona, si no es liberada, si no es sanada, esa persona nuevamente, el espíritu inmundo que la usó a esa persona en otros tiempos para herirte, ¿me estás entendiendo? Para herirte, nuevamente esa persona puede ser provocada por el mismo espíritu que está dentro de ella o de él, y vuelve nuevamente a provocar nuevamente un daño, un dolor en tu corazón. Cuán interesante es que Dios nos enseñe esto, a estar guardando nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sabías que el corazón de nosotros, si nosotros no lo cuidamos, tarde que temprano se nos van a presentar enfermedades, ¿verdad? Y después las enfermedades nos afligen, las enfermedades nos traen dolor a nuestra carne, y ya no es solamente el alma, ya no es solamente el corazón, también es la carne. Ahí andamos con achaques, ahí andamos con dolores, me duele la cabeza, me duele el corazón, me duele todo. Me duelen las piernas, todo nos duele, ¿verdad? Y desgraciadamente muchas veces hay personas que no entienden que les está doliendo el cuerpo porque ellos volvieron a caer en la trampa de Satanás, en la trampa de la ofensa, en la trampa del dolor, de la traición, ¿verdad? Y esto es como opera Satanás, haciéndonos a nosotros abrir puertas pequeñas aparentemente. Una puerta pequeña te lleva a otra puerta mayor, ¿verdad? Y después se vuelve, realmente un mundo de espíritus inmundos que empiezan a atormentar. ¿Qué nos pasa después de la ofensa? ¿Qué nos pasa después del problema? Vienen pensamientos que aún todavía te puedo decir, no te dejan dormir.
¿Sí o no, mis hermanos? Estás pensando, el día de mañana yo le voy a decir esto y esto, y haces como si fuera una historia, ¿verdad? Una historia de qué le vas a decir el día de mañana a la persona, y me las va a pagar. A la hora de que te pones enfrente de la persona, se te olvidó todo. Mejor apúntalo, ¿no? Ya es una carta y dile, ¿sabes qué? Estaba pensando esto y lo apunté. Pero ten cuidado, porque lo que estás pensando puede ser que no sea bueno, es malo. Y entonces ya no vas a ser tú solamente la ofendida, el ofendido, sino tú vas a ofender al otro. ¿Se dan cuenta cómo nosotros en la carne podemos actuar y podemos provocar, o sea, también nosotros daños siendo aún cristianos? Lastimamos, sí. Y muchas de las veces nos justificamos y decimos, Señor, mira, es que lo que me hizo, ¿verdad? No, lo que me hizo mi hermano, mamá. ¿Y tú qué le hiciste, hija? ¿Verdad? ¿Qué les hacemos nosotros a los que a veces nos agreden? Hablan mal de nosotros. Al terminar con el grupo de mujeres que estamos trabajando, las maestras, la directora, la que esté encargada, nos pide una oración y vemos que ella sigue afectada, sigue dañada, sigue lastimada. Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿cómo yo voy a tener un grupo de niños si yo sigo afectada, sigo lastimada, sigo herida? ¿Sabías que los pastores transmiten lo que ellos traen a las ovejas o a los miembros de la iglesia? Porque de lo que emana el corazón, de eso habla la boca, ¿sí? Yo les hablaba del amor de Cristo, yo les hablaba cómo nosotros tenemos que tener el don del amor. ¿Sabes que con el don del amor nosotros vamos a poder contrarrestar el mal con el bien? Vamos a poder soportar y vamos a poder darnos cuenta que la persona tiene tanta necesidad de amor. Una persona que te agrede, una persona que te ofende, una persona que te lastima, una persona que te está moleste y moleste, es porque realmente no tiene el amor de Dios. Está tan lleno de amargura, está tan lleno de enojo, está tan lleno de cosas que trae grabadas en su memoria, mis hermanos, que desafortunadamente lo que emana en el corazón y lo que emana en la mente, de eso habla la boca. Ojalá fuéramos todos, o sea, llenos del Espíritu Santo de Dios, que todo el mundo, todos los seres vivientes, fuéramos llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Para que ninguno de nosotros nos ofendiéramos y para que todos pudiéramos cumplir el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto es imposible, o será posible, pero no quieren aquellos, ¿verdad?, recibir este gran don del amor. El enemigo pone bloqueos para el propósito de sanidad, no solamente de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo. El enemigo quiere bloquear el propósito de Dios. Como les decía la vez pasada, nosotros tenemos un propósito dentro de nosotros, y el propósito de Dios es que tú y yo no estemos enfermos. El propósito de Dios es que tú y yo vivamos bien, firmes, fuertes, valientes, esforzados, ¿verdad?, en prosperidad, ¿verdad? Siempre, o sea, positivos, mirando las cosas tal como son, positivos aunque vengan luchas, pruebas, tribulaciones, dándonos cuenta que tenemos un defensor, un pronto auxilio, dándonos cuenta que aún en las tormentas, aún en las cosas difíciles, nuestro Dios va a estar ahí, ¿verdad? Pero para esto nosotros necesitamos, obviamente, ponernos a cuentas con Dios. Dios quiere sanar tu alma y quiere sanar también tu corazón, quiere sanar todo tu cuerpo.
Cuando hay falta de perdón, el cuerpo se empieza a intoxicar, se empieza a dañar, y por eso es que hay muchas personas que tienen cáncer, que tienen artritis, que tienen colitis, que tienen gastritis. Hay mucha gente que ya entraron al quirófano, hasta niños de 12, 13 años, que tienen piedras en la vesícula y hay que operarlos. ¿Por qué crees? Una ropota dentro de la vesícula, ¿verdad? Tanto coraje, tanta enojo, tanta opresión, ¿verdad? Y esto está ocurriendo en el ser humano. Parece ser que ahora los médicos se están enriqueciendo con los enfermos. Hay tantos enfermos por causa de tanta amargura, y los hospitales están llenos de enfermos, y los médicos enfermando a los que no están enfermos también. Vas por un dolorcito de estómago, te dio un cólico, un dolor de estómago, y tú vas a ver qué te va a decir el doctor, y el doctor no tiene chamba, no tiene clientes, y te dice: tienes cáncer. Y ya la persona recibe el cáncer sin tenerlo. La operación y la quimioterapia y el tormento, ¿verdad? ¿Cuántas veces han venido aquí personas que les han diagnosticado cáncer? Y el Espíritu de Dios me dice: diles que eso es mentiras. Diles que eso es mentiras, no tienen cáncer. Y yo les digo: ¿sabes qué? Dios me dice que eso es mentiras, no tienes cáncer. Después dicen: Dios me sanó. No, es que ya estaba sanado, ya estaba sano. No es que Dios te sanó. De hecho, Dios no nos quiere enfermos. ¿Qué padre aquí en la tierra quiere tener a sus hijos enfermos, mis hermanos? Tú como mamá, como papá, ¿te gustaría que todos tus hijos estuvieran enfermos? No. Si nosotros, siendo malos, ¿verdad?, no queremos que nuestros hijos se enfermen, ¿tú crees que tu Padre Celestial quiere que nos enfermemos? No. El que quiere que tú y yo estemos enfermos y el que nos quiere estar atormentando es Satanás y sus demonios. Y no quiere que creamos que por las llagas de Jesús nosotros somos curados. Ciertamente la palabra de Dios dice que el pecado de los padres recae sobre los hijos de tercera, cuarta y quinta generación, ¿verdad? Y las maldiciones nos recaen sobre nosotros. Maldiciones y herencias de enfermedades. Como en algunas ocasiones les he hablado, ¿verdad?, de las herencias. Cuando mi madre murió, antes de morir, yo le dije: mamá, yo no quiero que me dejes esta herencia de la ceguera ni de diabetes, porque ella había repartido todo su dinero y todo lo que tenía se lo repartió a uno de mis hermanos. Dije: pues ahora me va a tocar a mí lo más malo. No, gracias. ¿Para qué quiero el diabetes? ¿Yo para qué quiero la ceguera? ¿Yo para qué quiero el dolor de huesos? Oye, ¿quién quiere recibir esa herencia? Dime, levanta tu mano. O sea, nosotros no queremos recibir esas herencias. Pero qué cómodos los médicos luego inmediatamente nos dicen: ¿sabes qué? Tú vas a tener diabetes porque tu papá, tu mamá tienen diabetes. Te dan una lista larga. Y ahí estamos todos así como incrédulos, ¿verdad? Entonces, que yo muy pocas veces voy al médico porque ya sé que me van a decir: te vas a quedar ciega. Estaba ciega antes, ahorita ya puedo ver bien. Ciega espiritualmente, sí. Pero ahora puedo ver, estoy perfectamente bien de mi vista. Me pongo estos lentes para verme más bonita. No es porque te ciega, que me gustan los lentes, me los pongo, ¿verdad? Antes estaba ciega, mis hermanos amados. Y tú tienes que reaccionar de la misma manera. No estamos ciegos, no estamos mudos, no estamos sordos. Ahora podemos hablar, podemos escuchar y podemos mirar las cosas celestiales. Entonces tenemos que considerar que los bloqueos que el enemigo pone es precisamente porque él no quiere que
tú y yo tengamos una vida correcta como Dios quiere que la vivamos. Él sabe que de antemano, si nosotros no perdonamos, Él sabe que nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. Y dice, bueno, y si a mí no me perdona Dios, si a mí no me perdonan, porque a Él no lo va a perdonar. Fíjense qué interesante y qué tremendo, mis hermanos. En esto es lo que más trabaja Satanás, porque él está tan enojado porque a él no se le va a perdonar absolutamente nada. Entonces dice, bueno, si a mí no me perdona Dios, voy a hacer que a estos tampoco los perdone. ¿Cómo creen que lo va a hacer? Haciéndonos no perdonar y haciéndonos pecar, haciendo que otros se sientan que no nos pueden perdonar, ¿verdad? Eso es, o sea, tremendo. Quiere decir que esta es la arma más poderosa que el diablo utiliza para que nosotros, o sea, nos vayamos con él juntamente a donde él se va a ir, porque él no va a ser perdonado. De hecho, a él le queda muy poco tiempo, mis hermanos. Y si a él le queda muy poco tiempo, ha de decir, pues también a ustedes les queda muy poco tiempo. Voy a lograr mi objetivo de que ustedes no perdonen y de que ustedes no se humillen y no pidan perdón, para que ustedes y yo nos vayamos a mi casa. Yo no quiero vivir con él. Yo viví un tiempo con él y no me fue nada bien, ¿eh? Me fue muy mal me fue. Y la verdad es que ya experimenté y no me gustó, pero experimenté las cosas de Dios, y esto para mí es un deleite, poder vivir en Cristo Jesús y poder saber que yo todos los días puedo pedir perdón y puedo perdonar, y tengo que seguir adelante predicando el evangelio, enseñando esto, porque esto es necesario para que nosotros tengamos el perdón de los pecados. Amén. Vayamos a Isaías 43, 25 y 26. Léelo, por favor. Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos el juicio justamente, habla tú para justificar. Dios borra nuestros pecados. Dice, hazme recordar, para que juntos borremos los pecados. ¿Sabes por qué dice, hazme recordar? ¿Cuántos pecados que nosotros cometimos, mis hermanos, todavía en algunas personas están aquí guardados? El diablo no quiere que nosotros recordemos los pecados, y ese es un bloqueo que él pone también para que nosotros no seamos perdonados. Porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, entonces nosotros no seremos perdonados por nuestro Padre. Dice que confesemos nuestros pecados para que los pecados sean borrados, ¿verdad? Dios perdona todos nuestros pecados, y esto lo hagamos en Salmo 65, 3. Salmo 65, 3. Las iniquidades se prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y está hablando de las rebeliones también que nuestros padres, porque por causa de las rebeliones de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y bisabuelos, también esas rebeliones son las que también nosotros heredamos.
Son necesarias esas rebeliones, pedir perdón a nuestro Padre que está en los cielos para que Él también nos perdone aún las herencias de las rebeliones de nuestros padres. También hay otra palabra ahí mismo en Salmos 99:8, donde también habla el Señor. Jehová Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de tus obras. Un Dios perdonador. Nuestro Dios es un Dios de perdón. Él espera solamente que tú y yo vayamos a su presencia y pidamos perdón por nuestros pecados. Yo por lo regular, cuando voy y ministro a algunas iglesias, yo llevo a todos los miembros de la iglesia a que repitan y pidan y clamen al Padre que está en los cielos. Pidan por los padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y hasta 10,000 generaciones perdón. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé, pídeme, yo te daré. Si yo pido que Dios perdone a mis padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y hasta 10,000 generaciones, dice el Padre que Él escucha las peticiones de mi corazón y Él concederá las peticiones. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo pido esto? Obviamente, si yo estoy bien delante de Dios, Dios va a perdonar a nuestros familiares y todos esos pecados que antes nos adjudicaba el enemigo por causa del pecado de los padres, venía contra de nosotros. Esos pecados quedarán borrados de la memoria de nuestro Padre que está en los cielos, y esos pecados nunca más van a recaer sobre nosotros. Nosotros tenemos que tener una intimidad con nuestro amado Dios y entender que nosotros, cuando hablamos con nuestro Dios, Él nos escucha. Cuando hablamos con nuestro Dios, Él nos concede las peticiones del corazón. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos los perdona. Hay muchas personas que todavía siguen pensando que Dios no les ha perdonado los pecados. Y quiero decirte que muchas de las veces siguen confesando el mismo pecado. Una vez estaba nuevamente diciéndole al Señor: Señor, perdóname por lo que le hice a mi hijo. Señor, mi hijo, le decía yo. Me sentía tan culpable por tanto daño que yo le había hecho a mi hijo, mis hermanos, que yo continuamente hablaba con mi padre hasta que mi padre me dijo: yo no estoy sordo, yo ya te escuché. Me dijo: yo ya te perdoné todos los pecados cometidos que hiciste con mi hijo, o sea, el hijo que él me prestó. Me dijo: yo ya te perdoné. Dije: Señor, entonces ¿por qué mi hijo me sigue aborreciendo? ¿Por qué mi hijo sigue molesto conmigo? ¿Por qué mi hijo todavía no lo puedo abrazar? ¿Por qué mi hijo me sigue insultando? ¿Por qué mi hijo me trae cosas al presente, las cosas pasadas al presente? ¿Y sabes qué me contestó el Padre? Me dijo: hija, tus pecados son perdonados, pero tus pecados trajeron consecuencia de tu pecado. La consecuencia del pecado estaba fluyendo en la vida de mi hijo. Y me dijo el Señor: todo esto que hay en el corazón de tu hijo, de la única manera, me dijo, que puedes sanar el corazón de tu hijo es dándole amor. O sea, todo lo contrario, ¿verdad? Sí le daba cierto amor, pero no era un amor de Dios. Si nos damos cuenta, cuando estamos en el mundo no damos un amor genuino, damos un amor carnal, ¿verdad? Ofendemos, lastimamos, insultamos, maldecimos y destruimos muchas veces a nuestros hijos por causa de que no conocíamos cómo tratar a nuestros hijos. A medida de que yo vengo conociendo a nuestro Padre que está en los cielos y empiezo a escuchar la voz de Él, me empieza a mostrar el Señor que todo el daño que nosotros hicimos en el pasado va a traer consecuencia, ¿sí? Pero que tenemos, o sea, una promesa de parte de Dios que dice que el corazón de los hijos volverá al corazón de los padres. Y Él te va instruyendo y te va enseñando de tal manera, mi hermana, mi hermano,
de que llegue el momento de que realmente Dios trae el corazón de tus hijos al corazón de nosotros. Y esto lo puede hacer también con tu esposo, con tu esposa, ¿verdad? Los que tienen pareja, ¿verdad? Dios, si tú eres una persona que tienes problemas con tu esposo o con tu esposa, quiero decirte que empieces a activar ese amor de parte de Dios, y tú vas a ver la reacción de aquella persona que posiblemente todavía no conoce el amor de Dios. Porque hay pleitos, discusiones, porque hay divisiones en los hogares, porque hay tantas riñas, porque hay tantos insultos, porque obviamente lo que falta en el hogar es el amor. Y te estoy hablando del amor de Dios, ese amor genuino, ese amor que no nos irrita, ese amor que es benigno, ese amor que tiene mansedumbre, templanza, ¿verdad? Ese amor que todo lo soporta, todo lo soporta, todo lo soporta. Soportas insultos, soportas gritos, soportas blasfemias. Mucha gente habla mal de nosotros, soportamos, entendemos que la gente habla mal de nosotros, que la gente nos critica, porque está algo dentro de ellos que no puede soportar lo que está dentro de nosotros, y es la luz del Espíritu Santo de Dios. O sea, no te equivoques, no quieras pelear tú siendo luz con la oscuridad, tú en tu carne. No pelees con las personas que todavía no tienen la luz que tú tienes. No contrarrestes con palabras carnales a la otra persona, porque no te va a funcionar. No te va a funcionar pelear con la otra persona que te está agrediendo. Tenemos que ser astutos y mansos como la paloma, ¿verdad? Porque si nosotros no somos astutos como la serpiente y mansos como la paloma, vamos a perder la batalla. Dice el Señor que el que no tiene sabiduría, que se la pida, ¿verdad? La sabiduría es algo que todo cristiano necesita. Todos nosotros necesitamos la sabiduría para actuar conforme a la sabiduría de Dios. Dios nos quiere revelar y nos quiere llevar a otra dimensión, pero el diablo nos quiere separar de esa dimensión. Nos quiere separar y nos quiere seguir teniendo esclavos, ¿verdad? Porque Él se enojó cuando tú y yo decidimos dejar el bando de allá, de la oscuridad, y venir al bando de la luz, ¿verdad? Él se molestó porque se sintió que lo traicionaste. Pero no es que lo hayamos traicionado, el traicionero es Él, porque Él nos mintió, Él nos engañó, ¿verdad? Y nos hizo creer que todo lo que Él nos daba era bueno cuando es malo. Nos hizo creer que Él nos iba a quitar la tristeza, el dolor, la amargura, el odio, y a lo contrario, aumentó más el odio, la amargura, aumentó más los pleitos, las discusiones, ¿verdad? Estos bloqueos son muy comunes en todos los hombres, incluyendo los cristianos. Ellos nos obstaculizan del camino totalmente en el Espíritu y de recibir las bendiciones de Dios. Cuando el enemigo logra su objetivo de bloquear las bendiciones de Dios, muchos de nosotros nos desesperamos en otros tiempos, y quizá ahorita también algunos. Cuando el enemigo te pone un obstáculo para recibir tus bendiciones, llegan frustraciones, llegan inquietudes, llega desesperación, angustia, y empiezas a caer poco a poco, porque ese es el plan del enemigo, el que tú y yo estemos en el suelo y Él esté parado, triunfando y diciendo: lo logré. La palabra de Dios nos dice que solamente los valientes arrebatamos los reinos de los cielos. Nosotros tenemos una guerra, una lucha continua, ¿verdad? Aquí en la tierra, con esos espíritus inmundos que no los puedes ver, son invisibles, que a veces
No entiendes qué está pasando a tu alrededor, pero tú sientes algo. No son fantasmas, son espíritus. Espíritus que muchas veces te hacen sentir miedos, fobias, inseguridades, ¿verdad? Bloqueos. Y muchas de las veces te sientes raro, y es precisamente porque el enemigo está buscando todas las formas de desviarte del camino correcto de Dios. El diablo siempre va a buscar la forma de que tú y yo no perdonemos de corazón. Y también va a buscar la forma de que tú y yo no nos arrepintamos de nuestros pecados. Tampoco dejará que saquemos las raíces, porque muchas personas sí dicen: yo ya perdoné, yo ya pedí perdón, yo ya confesé los pecados, pero se han olvidado que también hay raíces todavía. Y esas raíces, dice el enemigo, no importa que ya hayas perdonado, no importa que hayas pedido perdón, no importa que ya hayas confesado los pecados, pero dice el enemigo, pero todavía tienes raíces. Y esas raíces, el enemigo se encarga de regarlas. Y cuando menos pensamos, en algunas ocasiones, vemos personas que tenían raíces de amargura, o raíces de enojo, o raíces de rechazo, mis hermanos amados, y por cualquier cosa pequeña que vino sobre de ella o de él, el enemigo empieza a formar nuevamente algo grande dentro de ellos y empieza a destruir a la persona, la debilita, la desanima y la saca de la iglesia para que no siga creciendo espiritualmente, para que no siga hacia adelante, para que no siga aprendiendo. Y desafortunadamente la persona se puede perder en el mundo, aún sabiendo que el tiempo es corto y aún sabiendo que las cosas que están escritas en la palabra, las profecías de Apocalipsis, se están cumpliendo en este tiempo. Hace muchos años, cuando yo tenía 6, 7 años, escuchaba que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Yo era tan pequeña, me acuerdo que me tiré al suelo y empecé a llorar, y yo decía: Señor, Dios mío, no, que el mundo no se acabe. Era inocente, pero aún sentía mucho miedo. Ahorita ya estamos en el 2000, y ahora me pregunto, ¿2000 qué? Yo no sé si tú llegaste a escuchar, cuando tú eras niña o eras niño, que nos dijeron, era una locura diciéndonos, había noticias por todo el mundo, diciendo que en el 2000 se iba a acabar el mundo, ¿verdad? Pero en el 2000, ¿qué, mis hermanos? Estamos en el 2019, se acaba el 19 y ahí viene el 20. Y nos va a caer el 20. Nos va a caer el 20. ¿Ah? Cuando en aquellos tiempos tú escuchabas que había quemazones, o sea, multitudes de quemazones, ¿verdad? Y que la falla de San Andrés, ni me acuerdo, nunca en aquel tiempo yo no escuchaba nada de la falla de San Andrés. O sea, ya antes no hablaba nada de esto, y ahora se habla muy seguido, que ya viene, allá viene, ya viene, pues que no venga. Va llegando, viene desde San Francisco, va llegando, que no llegue. Nosotros no queremos que llegue, ¿o sí? No queremos, pero va a llegar, ¿sí o no? Entonces, que llegue, no importa que llegue, pero sabes que llegue y que nos encuentren bien arreglados con Dios. Aleluya. Bien a cuentas con Dios, mis hermanos. Porque quiero decirte algo. Dios dice que es nuestro consolador, nuestro pronto auxilio, nuestro defensor. Si tú y yo de veras hacemos la voluntad de Dios, ¿tú crees que tú vas a sufrir en todo lo que va a venir? No, porque Él nos va a guardar en el hueco de sus manos. Dice que si estamos fríos o calientes, estamos dentro de Él. Y a Él nadie lo puede derribar, a Él nadie lo puede tumbar. Y ese es el privilegio y la virtud
y la ventaja y las bendiciones grandes que tenemos. Por eso a nosotros nos conviene estar bien con Dios y obedecerle a Dios. ¿Es difícil pedir perdón? Sí. Porque si tú, ofendiste a alguien es porque te hizo algo, la verdad. Pero también es difícil perdonar porque aquella persona, te hizo algo porque no le pareció algo de ti. Mira, a veces las personas te hacen daño por envidia, porque ellos quieren tener lo que tú tienes. Y ahora más que nunca, ahora que tú tienes al Espíritu Santo de Dios, más envidia te tienen. Más se han levantado los demonios en contra de ti. Pero ¿sabes qué? No importa. Tú tienes que entender que por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo se van a levantar contra de ti. Pero tienes un defensor. Tienes alguien tan grande que te va a defender. No importa cuán grande sea la persona o cuán fuerte sea la persona que te quiera agredir, que te quiera hacer daño. Tú solamente tienes que entender que estás cubierto con la sangre de Cristo y que cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo, la falta de perdón es algo que es el primer bloqueo, es lo primero que hace Satanás desde el principio. Cuando el enemigo mira que nosotros estamos siendo hechos en el vientre de mamá, si te das cuenta, viene el ataque entre papá y mamá. Por lo regular, casi la mayoría de los seres humanos pasa esto. El padre empieza a ofender a la madre empieza a ofender al padre. Y mientras la criatura está haciendo adentro, haciendo el Señor a su hijo o a su hija, el enemigo está trabajando con la pareja para dañarse, ¿sí? Y cuando el hombre daña a la mujer y viceversa, los hijos ya vienen con falta de perdón. Los hijos ya vienen afectados, ya vienen rechazados, ya vienen lastimados, ya venimos ofendidos. Desde ahí empieza a trabajar el enemigo y empieza a enfermar nuestra alma, la empieza a fisurar, la empieza a arrancar. El no perdonar nos ata a que Dios no nos perdone. Es necesario perdonar de todo corazón. Este es el más importante de los mandamientos que Dios nos da. De hecho, vemos primero aquí con cada persona a quien ministramos, si no quitamos este primer bloqueo que es la falta de perdón, la persona no se sana. De hecho, la persona no puede ser liberada. Un ministro de liberación, mis hermanos, si no le ministra la falta de perdón a un endemoniado, puede sacar todos los demonios, todos, pues los demonios obedecen. Pero si un ministro de liberación no va directamente al espíritu de falta de perdón, quiero decirte que esos espíritus que sacó el ministro se le van a volver a meter a la otra persona, a la persona que se ministró. Porque la falta de perdón es la que primeramente tenemos que sacar. La falta de perdón es la que derriba todos los demás espíritus inmundos. Cuando sale ese espíritu, los demás es bien fácil de que salgan. Cuando la persona pide perdón porque fue con brujos, con hechiceros, con ocultistas, cuando la persona empieza a confesar que le hizo daño, fíjate, que le hizo daño a un niño, a una niña, el Señor empieza a perdonar. Porque de la misma manera como le hicieron a esta persona, también esa persona hizo. Hay personas que violaron a niños y es porque a ellos también los violaron. Pero hay muchas personas que no quieren confesar por miedo, sí, y se quedan con la falta de perdón, se quedan con la ofensa, se quedan con el pecado y desafortunadamente ellos no van a ser perdonados, ¿verdad? Igual, de la misma manera, la persona que fue violada, abusada, si no confiesa que fue abusada, violada,
por vergüenza, porque es muy común que nos dé vergüenza decir yo fui violada. No es nada grato, no es nada bonito, al contrario, es algo incómodo. Decir, ¿sabes qué? A mí me violaron varias veces. Es incómodo y es algo que te frustró. Pero cuando tú ya estás liberada, liberado, lo puedes platicar tan claramente y tan tranquilamente, sin dolor, sin frustración, sin amargura, ¿verdad? Y puedes dar tu testimonio para que otras personas que no se han atrevido a confesar lo que les pasó, puedan ser ellos libres y puedan ellos perdonar a quien les ofendió y a quien les lastimó. ¿Eh? Otras personas van con brujos, hechiceros y no quieren confesar porque hay que vergüenza. ¿Eh? Como iba a la cueva del diablo a hacer cosas que no debería de haber hecho. ¿Eh? ¿Sabes que nos han hecho, en otros tiempos nos hicieron hacer cosas indebidas y afectamos a personas y hay que pedirles perdón? Todos aquellos que fuimos con brujos, yo estaba hoy hablando con Charito y le decía, o sea, cosas que se hicieron. O sea, que los brujos te dicen, tráeme un frasquito de Gerber y cómprate un Gerber allá a la tienda y te lo tragas, ¿verdad? Te lo comes. Y luego limpia con un trapito o con una servilleta y límpialo. Y los brujos ya tienen preparada la tierra, preparada, conjurada y sacrificada, no sé qué tanta cosa le hacen a esa tierra. O sea, ellos operan de una manera, o sea, que realmente, o sea, saben ellos cómo trabajar para dañar y para lastimar, para herir. Y te hacen hacer cada tontería porque nosotros, o sea, por la ignorancia queremos a veces que nuestra pareja vuelva con nosotros porque anda de adúltero sin saber que es tan fácil que nosotros reprendamos el espíritu de adulterio para que se largue de la vida del esposo o de la esposa. Y nosotros vamos, inclusive vamos y pagamos una fuerte cantidad, ¿verdad? Le entregamos nuestras finanzas al diablo y al rato ya andamos batallando, se nos cayó el negocio, nos corrieron del trabajo, nos empieza a ir peor muchas veces, ¿verdad? Y desafortunadamente no sabemos lo que estamos haciendo y muchas personas se quedaron atrapadas en todo esto y por vergüenza no han confesado su pecado. Triste la realidad, hay muchos cristianos que todavía siguen practicando la brujería y dicen que son cristianos y desafortunadamente siguen practicando la brujería, siguen hablándole a los ídolos, a las imágenes, siguen haciendo altares, ¿verdad? Y esto está contristando el corazón de Cristo. Perdemos nuestro tiempo cuando nosotros dejamos raíces. Esas raíces empiezan a bloquear y empiezan a debilitar el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendemos que esto es un regalo tan grande, el pedir perdón y el perdonar, tú empiezas a... ¿Cuántos de nosotros queremos regalos? ¿Hiciste tu lista de Navidad? Todos nosotros queremos regalos, mis hermanos. Es bien bonito que te den regalos, ¿verdad? Hoy por la mañana estaba ministrando el corazón de la gente y les llevé a las Navidades que pasaron todos los años, ¿verdad? En ellos. A mí me brincó, dije, ándale, todavía me trae una raicita ahí, ¿no? Que todas las Navidades siempre todo el ser viviente, los niños, aún los adultos, estamos esperando un regalito, ¿verdad? Y si no te traen regalos, te sientes nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Mejor me como un gusanito. Y en realidad esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que empezar a entender y a confesar, de que nos dolió. Papá, mamá, me dolió que me hayas mentido y que me hayas hecho hacer una lista en la cual me dijiste que Santa Claus me iba a traer todos estos regalos y nunca llegaron hasta la fecha, ¿verdad que no te ha llegado?
No llegaron, ni llegarán, para que ni te acomodes. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo trabaja en cada vida, en cada corazón, mis hermanos? Y muchos de nosotros nos quedamos bloqueados, nos quedamos atorados. Son áreas que tenemos que sanar. Ahí viene la Navidad. No me compre el regalo, por favor. Ahí viene la Navidad. ¿Sabes? La Navidad la toman como una tradición, la toman como que Jesucristo nació, ¿verdad? Y festejan el día del nacimiento de Jesús. Yo siempre les he dicho, hay que festejar a Jesucristo que nazca todos los días en nuestro corazón. Amén. Mira, la Navidad sí es bien bonita, claro que sí. Es bonita cuando tú te reúnes con todos tus familiares y todos están unánimes, están contentos, están felices. Pero triste la realidad que en muchos hogares terminan borrachos, golpeándose, peleando, discutiendo. Los niños peleando los juguetes porque yo quería me trajiste este. Y si te das cuenta y analizas cómo se ha movido cada año la Navidad, desafortunadamente nadie nos enseñó, ¿verdad?, a que tenemos que ser claros y tenemos que empezar a ver las cosas realmente como son. Si tú le vas a comprar un regalo a un niño, a un familiar, cómprales a todos del mismo juguete. Y te quiero decir algo, también así se van a pelear. Y se van a enojar contigo porque dicen, yo no quería esto, ¿por qué me lo traes? ¿Sí o no? ¿Ah? Todos nosotros creemos que vamos a tener contentos a nuestros hijos comprándoles, ¿verdad? Muchas veces vamos y les compramos una prenda, una ropa, unos zapatos. Y a fin de cuentas la criatura o el joven ya no les gustó y por allá lo arrumban y el papá y la mamá se enojan. O sea, todo trae un porqué, ¿no? Si nos damos cuenta cómo el enemigo ha trabajado con nuestras vidas y pudiéramos cambiar nuestras formas de vivir, nuestra vida fuera diferente, mis hermanos. Pero ¿quién nos ha enseñado a vivir como debemos de vivir? ¿Quién nos ha enseñado a vivir correctamente como Dios manda, mis hermanos? Dice el Señor, no te afanes de las cosas de este mundo. No nos afanemos de las cosas de este mundo. Muchas de las veces, o sea, tenemos cosas de más, ¿verdad? Y aún todavía no nos satisfacemos, queremos más y más y más, ¿verdad? Cuando deberíamos de estarle dando gracias a Dios porque nos tiene tan bendecidos, mis hermanos. Tan bendecidos estamos. Y la verdad es que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. En Marcos 11, 22 al 24, dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo que recibiréis y os vendrá. Dios quiere que tengas fe. Dios quiere que entiendas que aun cuando tú pidas perdón al Padre, teniendo fe, tus pecados serán perdonados, tus pecados nunca más estarán escritos en el libro de tu vida, y esos pecados el Señor no te los recordará cuando estés en la presencia de Él. Ahora, te está enseñando que si creyeres y tuvieres fe en Dios,
Dice que de cierto nos dice que cualquiera que dijere que este monte se quite y se echace en el mar, será hecho. Nos está hablando de la confianza que nos está dando Él, para que tú y yo declaremos las cosas que no son como si fueran. Para que tú y yo entendamos que sí puede Dios cambiar un corazón de tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Pero tienes que tener fe en Dios. ¿Puede cambiar Dios los corazones? Sí, y te lo digo por experiencia. Por supuesto que Dios puede cambiar los corazones. ¿Puede Dios perdonar tus pecados? Sí. ¿Puede Dios perdonar los pecados de tus hijos? Sí. ¿Puede Dios perdonar a tu padre, a tu madre? Sí. Estén vivos o estén muertos, Dios los puede perdonar. Y aquel que me diga que yo estoy mintiendo, no me importa lo que me diga. A mí lo que me importa es lo que dice Dios en su palabra. Si yo estoy pidiendo al Padre que perdone a mis padres, aún ya no están vivos, Dios dice que me va a responder la petición de mi corazón. Yo le recuerdo al enemigo y le digo, porque escrito está, que yo y todos los de mi casa seremos salvos, ¿verdad? Y si todavía no ha venido el Padre por todos aquellos que están dormidos, y tú y yo aquí en la tierra pedimos perdón por aquellos que no pidieron perdón, yo te puedo asegurar que Dios, si tú eres una persona obediente, has estado haciendo la voluntad de Dios, Dios va a hacer cosas grandes en la vida tuya y en la vida de los tuyos. Cuando empiezas a pedir perdón por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, tú vas a empezar a debilitar las fuerzas demoníacas. Vas a empezar a debilitar a las tinieblas. Vas a empezar a ver cambios en tus hijos. Sigue pidiendo perdón, 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 perdón por tus hijos. Pide perdón. Todos los días pide perdón por tus hijos, porque todos los días tus hijos pueden estar pecando. Todos los días pide perdón por si acaso tú pecaste sin darte cuenta. Todos los días tenemos que pedir perdón. Esa es una recomendación que yo te hago. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el enemigo, aún con nuestra propia mirada, nos puede hacer pecar. Aún cuando nosotros escuchamos cosas que no debemos de escuchar, nos puede hacer pecar. Mira, tan fácil, es tan astuto, que si tú prendes la radio y tú empiezas a escuchar una música del mundo, se te va a grabar aquí. Me pasó algo bien curioso y esto me pasa muy seguido. Y no es que me descuide, mis hermanos amados, es que mis oídos están abiertos. Y cuando mis oídos están abiertos, estoy escuchando cosas del mundo, se me pueden grabar. Hay música que se graba en tu memoria y la empiezas a memorizar y empiezas a cantarla aún en tu memoria. O le empiezas a cantar. Por ahí escuché una música que decía, a ver, Juanito, ¿qué me viste? No sé cómo. Aquí la traía. A ver, tú, Juanito, ¿qué me viste? Y tal, de una maestra, ¿no? Y aquí la traía. Y le digo a Chito, oye, ¿sabes qué? Le dije, traigo aquí esa alabanza. Alabanza del diablo. ¿Se te graba? ¿Sí o no? Dije, Señor, perdóname, pero créeme, duré buen rato para poderme sacar esa cochina canción. Y luego se te viene a la imaginación, ¿no? Mil cosas. Que Señor, ¿qué es esto? Dice el Señor, para que te des cuenta. Para que te des cuenta cómo opera el diablo. En cualquier momento se nos puede meter un espíritu inmundo que nos confunde. Y nos podemos quedar atrapados ahí, mis hermanos. Yo tuve que poner alabanza adorando al Señor para que eso se saliera de mi mente. Hay canciones del mundo que en otros tiempos escuchamos, que nos podemos quedar atados ahí con inmundicia. Por eso tenemos que pedir todos los días perdón. ¿Tú crees que por haber escuchado esa canción sin querer, la escuché, se me grabó? ¿Tú crees que no debería de haber pedido perdón?
Tenía que pedir perdón al Padre, porque yo puse oído a una alabanza del mundo que no debo de oír. Porque si yo me estoy limpiando, ¿por qué me dejo ensuciar? Si tú te estás limpiando, no te dejes ensuciar. No permitas que el enemigo te ensucie. Porque si ya batallaste para limpiarte, es bien fácil para que te vuelvas a ensuciar. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Mira, es mejor vivir en santidad que vivir en pecado. Nos conviene vivir en santidad. Nosotros no podemos saber qué pueda ocurrir. Había una mujer ahí en el grupo de las mujeres. El Espíritu Santo de Dios me decía, ella practicaba brujería y hacía brujería, me dijo el Señor. Y ella tiene que ser liberada porque va a tocar a mis pequeños. Desgraciadamente, muchas personas que cuidan a los niños no son liberados. Y hay muchas personas que no les importa que los que están cuidando a los niños estén llenos de inmundicia. El Espíritu Santo de Dios me decía, reprende el espíritu de brujería y de hechicería, y me llevó. Y de repente el Espíritu Santo de Dios me dijo, dile que su hija yo no la maté, que su hija murió por causa de sus pecados. Ella estaba pasando un luto y un duelo y estaba enojada con Dios, estaba renegando contra de Dios, pero tenía el deseo de cuidar niños, de instruir a niños con la palabra, pero dentro de ella estaba llena de inmundicia. ¿Se pueden imaginar esto? Muchos pastores no se dan cuenta que los niños son los que van a heredar el reino de Dios, y que los niños son los que más tenemos que cuidar, para que los niños sean ahora edificados, ahora sean instruidos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos los niños profetizarán y harán milagros y harán prodigios. Dios nos va a sorprender cuando menos pensemos, viendo a los niños, cómo los niños se van a empezar a mover. Como ese niño que vino el otro día y se me presentó, inclinó su rostro. Ahorita estaba muy quietecito ahí. Pero él, o sea, a su corta edad, año y medio, no sé cuánto tiempo tenga, y como él vino solito sin que nadie me lo trajera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son niños escogidos y apartados por Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mis líderes que están aquí, todos han pasado por liberación, y tengo la plena confianza de que ellos pueden cuidar a mis niños, a los niños de ustedes, ¿sí? Pero desafortunadamente en otras iglesias no les importa a los pastores limpiar a las personas que están como miembros en la iglesia, porque ellos solamente se dedican a dar una palabra de 40 minutos, 30 minutos, y párale de contar, sin importarle el alma de cada persona. Obviamente sabemos que hay personas que prefieren estar en una iglesia donde no les molesten, donde no les hablen del pecado, donde no les hablen de que tienen que perdonar y pedir perdón, porque es incómodo para el ser humano. A fuerzas, muchas veces nos quieren hacer que perdonemos sin darnos cuenta que no es a fuerzas, es voluntariamente, ¿verdad? Y si tú voluntariamente vienes, pides perdón y perdonas, Dios te recompensa. ¿Qué te parece si te pones de pie y empiezas a meditar? Y cierras tus ojos y empiezas a meditar y te empiezas a recordar desde tu niñez. ¿Qué te hizo sentir tu niñez? ¿Qué pasó en ti? ¿A quién no has perdonado en realidad todavía?
Sabes que muchos de nosotros todavía hay áreas afectadas y dañadas cuando éramos niños. Cuando éramos tan pequeños que posiblemente no te acordabas, no podías tener memoria.